Quita esa basura de mi vista ahora mismo. ¿Me estás estorbando? El grito de Julian Thorne no fue solo una queja matutina, fue una sentencia de muerte para la paz del vestíbulo. Su voz retumbó contra las paredes de cristal y acero de la Torre Thorne, el edificio más alto, más caro y más arrogante de toda la ciudad, haciendo que los empleados que cruzaban el espacio agacharan la cabeza y aceleraran el paso, temerosos de convertirse en el siguiente objetivo de su furia incontrolable. Julián, con el rostro enrojecido por el estrés y la soberbia, se ajustó el nudo de su corbata de seda italiana, una pieza de tela que costaba más de lo que muchas familias gastan en comida durante 3 meses, y miró con un asco profundo hacia abajo, hacia el suelo de mármol impoluto que él consideraba su reino personal. Allí, sentada en una esquina, justo al lado de la puerta giratoria dorada por donde entraba la élite financiera, había una mujer. Era una mancha gris en su mundo perfecto de colores saturados. Llevaba un abrigo de lana remendado en los codos, una prenda que claramente había pasado por 3, 4 dueños antes de llegar a ella, y una bufanda de colores vivos que había visto mejores días. Unas gafas oscuras, grandes y pasadas de moda, cubrían la mitad de su rostro pálido y cansado. A sus pies descansaba un perro labrador viejo, de pelaje color miel, con un arnés de guía desgastado por el uso constante, y entre sus manos, con una delicadeza que contrastaba dolorosamente con su ropa humilde, sostenía un violín. La mujer no se movió ante el grito, no se encogió de hombros ni intentó huir como hacían todos, simplemente bajó el arco del violín, deteniendo la melodía a mitad de una nota suspendida en el aire, y levantó la cara hacia donde venía la voz. Tenía esa expresión serena, casi desconcertante y etérea que tienen los que han perdido la vista, pero han aprendido a ver cosas que los demás ignoran por completo. «Disculpe, señor», dijo ella con una voz suave, aterciopelada. Contrastaba violentamente con la histeria y el ruido del tráfico exterior. «Solo estoy tocando música, no le estoy pidiendo nada. El aire es libre, y la música también debería serlo. Me estás pidiendo paciencia, y eso es lo único que no tengo», siseó Julián, mirando su reloj Rolex de oro macizo. Las 8:50. Sus inversores japoneses, los hombres que decidirían el futuro de su imperio, llegarían en exactamente 10 minutos. Este es un edificio corporativo de clase mundial, no un refugio para perdidos. Mis inversores llegan ahora mismo. No quiero que lo primero que vean sea una mendiga y a un perro sarnoso ensuciando mi entrada principal. Seguridad. ¿Dónde demonios está la seguridad? Saquen a esta mujer de aquí antes de que la saque yo a patadas. 2 guardias de seguridad se acercaron corriendo, con el rostro desencajado por la vergüenza. Eran hombres grandes, con uniformes impecables, pero caminaban despacio, arrastrando los pies. Conocían a Elena. A veces, en los turnos de noche, cuando el frío apretaba en la calle, ella tocaba para ellos a cambio de un café caliente. Sabían que no hacía daño a nadie. «Lo siento, Elena», dijo uno de ellos en voz baja, casi susurrando para que Julián no lo oyera. «El jefe está de mal humor hoy. Tienes que irte. Por favor, no nos hagas esto difícil. No queremos problemas». Elena, la violinista, asintió lentamente. No discutió, no suplicó. Conocía su lugar en la cadena alimenticia de esa ciudad de hormigón. Guardó su instrumento en el estuche abierto que tenía a los pies, donde apenas había unas pocas monedas de cobre y níquel que brillaban tristemente bajo las luces halógenas del techo. Acarició la cabeza de su perro, Bongo, que había gruñido suavemente, un sonido gutural de advertencia, al sentir la tensión y la hostilidad en el aire. «Ya nos vamos, Bongo», susurró ella al oído del animal. «Tranquilo, chico, no pasa nada, es solo ruido». Se puso de pie con dificultad. Sus rodillas crujieron, entumecidas por haber estado sentada en el suelo frío durante horas. Y fue entonces, en ese preciso instante de vulnerabilidad, cuando sucedió la tragedia. Al levantarse, desorientada por el eco del vestíbulo y los gritos de Julián, perdió el sentido de la orientación por un segundo. El estuche del violín, que colgaba de su hombro por una correa raída, se balanceó y golpeó sin querer el maletín de cuero de Julián. No fue un golpe fuerte, fue un roce, un simple contacto de tela vieja contra cuero de primera calidad, pero para Julian Thorne, en su estado de estrés absoluto y ceguera emocional, aquello fue una declaración de guerra. Fue la gota que colmó el vaso de su soberbia infinita. «Cuidado, estúpida», gritó él, y en un impulso ciego de rabia, sin pensarlo, sin procesar las consecuencias, levantó su pierna y le dio una patada violenta al estuche que ella intentaba acomodar. El impacto fue brutal. El estuche se soltó de la mano sorprendida de Elena. Resbaló por el suelo de mármol pulido, como si fuera un disco de hockey sobre hielo, girando sin control. El cierre, que estaba viejo y flojo, se abrió con el impacto. El violín salió despedido, girando en el aire como un pájaro herido que cae del nido, y chocó violentamente contra la base de una columna de metal estructural. ¡Crack! El sonido de la madera rompiéndose fue seco, pequeño, definitivo.
Fue el sonido de algo que muere y no puede volver a la vida. Fue el sonido de un alma quebrándose. El silencio que siguió en el vestíbulo fue terrible, más pesado que el mármol de las paredes, más denso que el cristal de las ventanas. Nadie respiraba. Los recepcionistas, los guardias, los ejecutivos que pasaban, todos se quedaron congelados. Elena se quedó inmóvil, con la mano extendida en el aire, buscando algo que ya no estaba. Sus dedos temblaban. ¿Mi violín?, preguntó al vacío. Su voz temblaba, pequeña y rota, llena de un terror infantil. ¿Qué pasó? Escuché algo, Bongo, ¿está bien? Julián miró el instrumento roto a unos metros de distancia. El mástil se había separado del cuerpo limpiamente. La caja de resonancia estaba astillada. Las cuerdas colgaban flojas, inútiles como venas cortadas. Era chatarra, madera muerta. Por un segundo, solo un segundo, Julián sintió una punzada en el estómago. Un recuerdo no deseado, amargo como la bilis, subió por su garganta. El recuerdo de su propio padre, un músico fracasado que murió pobre y borracho en un apartamento de alquiler, abrazado a un violín barato porque era lo único que le quedaba. Julián había jurado sobre la tumba de ese hombre que él nunca sería así. Había jurado que él tendría poder, dinero, control, y ahora, ver ese violín roto le recordaba de dónde venía, y eso lo enfureció aún más. Aplastó la culpa inmediatamente bajo capas de arrogancia y desprecio. Eso te pasa por torpe, dijo Julián, sacando su billetera de piel de cocodrilo del bolsillo interior de su saco. Extrajo 2 billetes de $100, crujientes nuevos, que olían a tinta y a poder. Los hizo una bola con desdén y los tiró al suelo, cerca de los pies de ella, como quien tira sobras a un animal callejero. Cómprate otro. Cómprate uno mejor. Y ahora, lárgate antes de que llame a la policía y te haga arrestar por agresión y daños a la propiedad privada. Elena no se agachó a recoger el dinero. Se arrodilló en el suelo frío y tanteó las baldosas con sus manos desnudas hasta encontrar los restos de su violín. Sus dedos, largos y llenos de callos por años de tocar, recorrieron la madera astillada con una ternura desgarradora. Reconoció la fractura. Supo, sin necesidad de ver, que el daño era irreparable. No lloró. Al menos, no con lágrimas visibles. Pero su postura, la forma en que sus hombros se hundieron como si llevaran el peso del mundo, y su cabeza cayó sobre su pecho, gritaba un dolor más profundo que cualquier llanto. Este violín era de mi padre, dijo ella, con un hilo de voz apenas audible, abrazando los pedazos rotos contra su pecho sucio como si fuera un hijo muerto. Él me enseñó a tocar antes de morir. Él me enseñó a ver el mundo a través de estas cuerdas. No se puede comprar otro, señor. No existe otro en el mundo. Todo se puede comprar, replicó Julián con frialdad, mirando su reloj impaciente. Todo tiene un precio, y tú acabas de recibir más dinero del que haces en un mes mendigando y molestando a la gente decente. Deberías darme las gracias y desaparecer. Julián pasó por encima de ella, esquivando al perro que le ladraba y le mostraba los dientes. Entró en su torre de cristal y no miró atrás. No vio cómo la mujer se levantaba, ayudada por el guardia que tenía lágrimas en los ojos. No vio cómo dejaba los 2 billetes de $100 tirados en el suelo, intactos, como si fueran basura radiactiva que manchara sus manos dignas. Y no vio la mirada que el guardia le lanzó a su espalda. Una mirada cargada de odio silencioso, que decía que incluso el dinero tiene un límite para comprar lealtades y respeto. Julián Thorne creía que había ganado. Creía que ese incidente era solo una mancha menor en su mañana perfecta. Una anécdota para contar en el club de campo. No sabía que acababa de romper lo único que podía salvarlo. No sabía que el destino estaba tomando nota y que la factura llegaría muy pronto. Lo que Julián no sabía, lo que su mente egoísta no podía concebir, era que horas antes, la mañana de Elena había comenzado de una manera muy diferente, llena de una esperanza frágil que él acababa de destruir. En su pequeño cuarto de sótano, un lugar donde la humedad dibujaba mapas en las paredes y el sol rara vez entraba, Elena se había despertado con el sonido de su teléfono viejo. Era una videollamada. Ella no podía ver la pantalla, por supuesto, pero podía escuchar la voz que más amaba en el mundo, la única razón por la que seguía respirando. Tía Elena, era Sofía, su sobrina de 7 años, la hija de su hermana fallecida en un accidente hacía 3 años. Sofía vivía en un internado especial médico en el campo, lejos de la ciudad, porque Elena no tenía los medios ni la vivienda adecuada para cuidarla en su sótano. Hola, mi amor, había contestado Elena, pegando el teléfono a su oído con una sonrisa que iluminaba su rostro cansado. ¿Cómo estás, princesa? ¿Te estás portando bien con las enfermeras? Sí, tía, pero te extraño mucho. ¿Cuándo vas a venir? La enfermera dice que mis ojos están peor. Tía, veo borroso. Las nubes se están haciendo más grandes. Tengo miedo de que se apague la luz. El corazón de Elena se había roto en 1000 pedazos en ese momento, aunque mantuvo la voz firme. Sofía tenía la misma condición genética degenerativa
que la había dejado ciega a ella a los 20 años. Retinosis pigmentaria agresiva. Si la niña no se operaba antes de cumplir los 8 años, la oscuridad sería permanente e irreversible. Sofía no volvería a ver un atardecer, ni la cara de su tía, ni sus propios dibujos. Pronto, mi amor, había mentido Elena, tragándose las lágrimas que amenazaban con ahogarla. Estoy trabajando mucho. El violín nos va a salvar. Estoy tocando una canción nueva en un lugar nuevo, un edificio muy alto con gente muy rica. Y a la gente le gusta mucho. Pronto tendré el dinero para la operación y para traerte conmigo, te lo prometo por mi vida. Elena había colgado el teléfono y había contado sus ahorros palpando los billetes. Monedas frías, billetes arrugados de $1 y $5 guardados en una lata de café oxidada bajo el colchón. Faltaba tanto, pero tenía su violín, su herramienta de trabajo, su compañero, su esperanza. Y ahora, horas después, Julian Thorne había convertido esa esperanza en astillas de madera inútil en el suelo de un vestíbulo corporativo. Esa tarde, ajeno al drama que había desencadenado, la reunión de Julian con los inversores japoneses fue un éxito rotundo. Julian presentó los planos de la Torre Helios, un rascacielos autosostenible de 120 pisos, que sería su legado para la ciudad. Hubo aplausos educados, hubo champán caro servido en copas de cristal de Bohemia, hubo apretones de manos firmes. Julián se sentía un dios caminando entre mortales. Al salir de la oficina, ya entrada la noche, decidió celebrar a su manera. Despidió a su chofer con un gesto de la mano. Quería conducir su deportivo nuevo, un vehículo plateado de ingeniería alemán que costaba más que la casa de cualquier empleado de su empresa. Quería sentir la velocidad, el control, el poder de la máquina rugiendo bajo sus manos. Quería sentir que él dominaba el mundo. Subió al coche. El olor a cuero nuevo y a éxito lo embriagó. Arrancó el motor, que rugió como una bestia despertando, y salió disparado hacia la autopista, que llevaba a su mansión en las afueras. Esa casa enorme y vacía donde nadie lo esperaba. La ciudad brillaba a su alrededor, un mar de luces eléctricas que él sentía suyas. Él había construido la mitad de ese horizonte. Él era el rey de esa jungla de asfalto. Pero el destino, o quizás algo superior que vigila la balanza de la justicia, tiene una forma curiosa, irónica y brutal de cobrar las deudas pendientes. Empezó a llover. No fue una lluvia normal, no fue una llovizna suave. Fue un diluvio bíblico, inesperado, violento. El cielo se abrió de golpe y dejó caer cortinas de agua densa que golpeaba el parabrisas con furia, como si intentaran romper el cristal. El asfalto, caliente por el día, se convirtió en un espejo negro y traicionero en cuestión de segundos. Julián iba rápido, demasiado rápido. La música clásica, una sinfonía de Wagner, sonaba a todo volumen en el estéreo de alta fidelidad. Ironía pura, intentando tapar el silencio ensordecedor de su propia alma vacía. En una curva cerrada, sucedió. Un camión de carga que venía en sentido contrario invadió su carril, patinando sobre el agua acumulada. Las luces largas del camión lo cegaron, dos ojos blancos gigantes que se le venían encima. Julián giró el volante con pánico, un movimiento reflejo. El coche derrapó, perdió tracción, se convirtió en un trineo de metal sobre el agua. El mundo giró, 1, 2, 3 veces. Ruido de metal retorciéndose como papel, cristales de seguridad estallando en mí, diamantes falsos, el sonido del chasis rompiéndose contra el guardarraíl de acero. El coche salió volando fuera de la carretera, hacia el vacío, hacia la oscuridad del bosque denso que rodeaba la autopista. Y luego, silencio, oscuridad, nada. Solo el sonido de la lluvia cayendo sobre el metal caliente. Julián despertó. No sabía cuánto tiempo había pasado. Podían ser minutos o horas. El tiempo había dejado de existir. Lo primero que sintió fue frío, mucho frío. El agua entraba a raudales por donde antes había estado el parabrisas. Estaba empapado, tiritando violentamente. Luego vino el dolor. Un dolor agudo, punzante al rojo vivo en la pierna derecha. Intentó moverse y gritó. Un grito ahogado y patético. Su pierna estaba atrapada bajo el tablero deformado, triturada por el metal. Sentía el pecho oprimido, costillas rotas que le dificultaban respirar. Saboreó sangre caliente y metálica en la boca. Se tocó la frente y sintió una herida abierta. ¡Ayuda!, gritó. Pero su voz salió débil, rota, ahogada por el estruendo de la lluvia que golpeaba el techo del coche volcado. Nadie lo escuchaba. El coche estaba volcado en una zanja profunda, oculto por la maleza alta y la oscuridad absoluta de la noche sin luna. Los coches pasaban por la autopista, arriba, a lo lejos, sus luces pasando rápido, ajenos a que el hombre más rico y poderoso de la ciudad se estaba desangrando a pocos metros de ellos, muriendo como un animal atropellado. Julián intentó buscar su teléfono. Tanteó con la mano libre en el asiento, en el suelo, en el techo que ahora era el suelo. No estaba. Había salido volando con el impacto. Estaba incomunicado. El pánico se apoderó de él. Terror frío, viscoso y primario que nunca había sentido.
Voy a morir aquí, pensó. Y la idea era absurda, ridícula. Él era Julian Thorne. No podía morir en una zanja llena de lodo y basura. Tenía reuniones mañana, tenía dinero, en cuentas de Suiza, tenía poder. Pero la muerte no acepta cheques. La muerte no se impresiona con apellidos. Pasaron las horas. El frío se le metía en los huesos, adormeciéndolo, invitándolo a cerrar los ojos y dejarse ir. Empezó a perder la conciencia, entrando y saliendo de un estado de delirio. Su mente divagaba. Pensó en su ático vacío de 300 metros cuadrados. Pensó en su madre, que vivía en París, y solo lo llamaba para pedirle aumento en su asignación mensual para sus fiestas. Pensó en Vanessa, su socia y ex amante, que probablemente ya estaría calculando cómo quedarse con sus acciones si él moría esa noche. Nadie lo iba a buscar por amor, solo por interés. Si moría llorarían su dinero, no a él. Estaba solo, absolutamente, devastadoramente solo. Entonces, entre el delirio y la fiebre, escuchó algo. No era una sirena de ambulancia, no era un motor de rescate, era un sonido rítmico. Tac, tac, tac. Un sonido seco, un bastón golpeando piedras. Y un resuello animal, una respiración agitada. Julián abrió los ojos pesados, luchando contra la lluvia que le nublaba la vista. A través del hueco dentado de la ventana rota, vio una sombra y dos luces amarillas brillantes que se acercaban flotando en la oscuridad. No eran faros, eran ojos. Un perro labrador viejo, empapado por la lluvia, con un arnés reflectante que brillaba débilmente. El perro metió el hocico por la ventana rota y le lamió la cara, mezclando su saliva caliente con la sangre y la lluvia fría. Su aliento era cálido, era lo único cálido en ese infierno helado. Julián quiso llorar de alivio al sentir el contacto de otro ser vivo. «Bongo, ¿qué pasa, chico? ¿Qué encontraste? Quieto». Una voz de mujer, suave, preocupada, temblorosa por el frío y el esfuerzo. Una mano tanteó el metal retorcido del coche, una mano con dedos largos y sensibles, llenos de callos en las yemas. Una mano que buscaba en la oscuridad lo que sus ojos no podían ver, leyendo el metal como si fuera braille. «Hay alguien ahí», gritó la mujer al tocar la chapa caliente del motor. «Hola, ¿me escucha? Responda, por favor». Julián reconoció la voz. Se le heló la sangre. Era imposible. Tenía que ser una alucinación final antes de morir, una broma cruel de su cerebro agonizante. Era ella, la mendiga, la ciega Elena, la mujer a la que había humillado esa misma mañana. «¡Ayúdame!», graznó Julián escupiendo sangre. «Estoy atrapado, me muero». «Tranquilo», dijo ella, acercándose más, resbalando en el lodo. Su mano encontró el hombro de Julián a través de la ventana rota. «No puedo verte, señor, pero Bongo te encontró. Estábamos buscando refugio de la tormenta bajo el puente de la autopista, aquí cerca, y él salió corriendo hacia aquí. Tiene buen olfato para el miedo y la sangre». Julián tembló violentamente. «No, no te vayas, por favor, no me dejes», suplicó. El hombre que horas antes la había echado como a un perro sarnoso, ahora le rogaba como un niño pequeño perdido en la noche. Tenía miedo de la oscuridad. «No me iré», prometió ella con firmeza. Se quitó su abrigo, ese abrigo gris, viejo y remendado, que Julián había despreciado por ser feo y oler a pobreza. Con dificultad, luchando contra el viento y los cristales rotos, logró meterlo por la ventana para cubrir el cuerpo de Julián. «Tenga, cúbrase, está helando. Yo tengo otro suéter debajo», aunque mentía, estaba en mangas de camisa. Julián sintió el peso de la lana mojada sobre su pecho. Olía a perro mojado, a humedad, a calle. Pero en ese momento olía a vida, olía a la cosa más lujosa y cara del mundo. Olía a compasión desinteresada. Elena sacó un teléfono viejo, de teclas grandes, diseñado para invidentes. Marcó el número de emergencias con destreza, sus dedos volando sobre las teclas. Dio las indicaciones basándose en el sonido de la autopista y la distancia que había caminado desde la estación, calculando con una precisión asombrosa. Luego, hizo algo que rompió a Julián por dentro, algo que lo desarmó completamente. Se sentó en el barro, en el lodo sucio, bajo la lluvia torrencial, junto al coche volcado. No le importó ensuciarse. Metió la mano por la ventana, tanteando hasta encontrar la mano de Julián, la mano fría y ensangrentada que le había tirado el dinero con desprecio, y la apretó con sus dos manos calientes. «La ayuda viene», dijo ella. Su voz era firme, maternal, un faro en la tormenta. «Aguante, hábleme, no se duerma. Si se duerme, se va». «¿Cómo se llama?». Julián dudó, la garganta le quemaba. Le decía quién era. Le decía que él era el monstruo que le había roto el violín y la vida esa misma mañana. Si se lo decía, tal vez ella le soltaría la mano. Tal vez se levantaría y se iría, dejándolo morir como justicia poética. «Julián», susurró. Solo Julián. Elena guardó silencio un momento. Sus dedos, sensibles como radares, acariciaron la mano de él. Sintieron el reloj Rolex pesado y frío.
Sintieron la tela del traje de miles de dólares, ahora rasgada, y quizás, solo quizás, su memoria auditiva perfecta reconoció la voz, el tono, la arrogancia oculta incluso en el dolor. Julián, repitió ella lentamente, probando el nombre en su lengua. No hubo odio en su voz. No hubo reconocimiento vengativo, solo humanidad pura y dura. Julián, escuche mi voz, concéntrese en mi voz y en nada más. No se deje ir, piense en alguien que lo quiera, piense en alguien que lo esté esperando en casa preocupado. Agárrese a esa imagen. Julián cerró los ojos con fuerza, buscó en su mente, buscó un rostro, buscó amor, pero solo veía salas de juntas vacías, gráficos de bolsa y cuentas bancarias con muchos ceros. No hay nadie, confesó. Y una lágrima caliente y dolorosa se escapó de su ojo, mezclándose con la lluvia fría. Nadie me espera, nadie me quiere. Entonces yo lo espero, dijo Elena, apretando su mano con más fuerza, transmitiéndole su propia energía vital. Yo estoy aquí. No lo voy a soltar hasta que llegue la ambulancia. Bongo y yo estamos aquí. No está solo, Julián. Nadie debería morir solo. Y allí, en el barro, mientras las sirenas se acercaban a lo lejos aullando como lobos hambrientos, Julián Thorne lloró. Lloró por el dolor insoportable de su pierna, por el miedo atroz a la muerte, pero sobre todo, lloró por la vergüenza insoportable, corrosiva, de saber que la única persona en el mundo entero que estaba sosteniendo su mano mientras moría era la mujer a la que él había tratado peor que a la basura. 3 días después, Julián abrió los ojos. La luz blanca, artificial y brillante lo cegó momentáneamente. El pitido rítmico y constante de un monitor cardíaco le taladraba el cerebro. Estaba en una habitación de hospital privada, una suite de lujo que parecía más un hotel de 5 estrellas que un centro médico. Estaba vivo. Tenía la pierna derecha enyesada y colgada en alto con poleas, costillas vendadas que le impedían respirar hondo, y la cara llena de cortes suturados. Pero respiraba. Su asistente, Vanessa, estaba sentada en un sofá de cuero crema al otro lado de la habitación, tecleando furiosamente en su teléfono, con el ceño fruncido. Al ver que se movía, saltó, pero no se acercó a abrazarlo. «Julián, gracias a Dios», exclamó ella, con su tono eficiente de siempre, sin una pizca de emoción real o alivio genuino. Los inversores estaban histéricos. Las acciones de la compañía bajaron un 3% cuando se filtró la noticia. Pero ya emitimos un comunicado de prensa. La prensa está loca con la historia. El magnate sobrevive de milagro. Es una gran narrativa de superación para la marca personal. Ya tengo programadas 2 entrevistas exclusivas para cuando te den el alta. Julián no la escuchaba. Tenía la boca seca como lija y un sabor amargo en la lengua. Miró hacia la puerta, esperando ver a alguien más. Esperando ver a alguien que realmente le importara. ¿Dónde está ella?, preguntó con voz rasposa, débil. ¿Quién? ¿Tu madre? Vanessa rodó los ojos. Llamó desde París, dijo que no podía cancelar su semana de la moda porque era invitada de honor, pero que te manda flor. Señaló un arreglo enorme y frío en la esquina y que espera a que no te queden cicatrices visibles en la cara porque eso dañaría las fotos. No, la mujer ciega que me encontró. Vanessa frunció el ceño, arrugando la nariz como si oliera algo podrido. ¿La vagabunda? Ah, sí, el reporte policial la menciona. Los paramédicos dijeron que estaba allí cuando llegaron, sujetándote la mano como si fuera tu enfermera y manchándote de barro. Dio su declaración a la policía, firmó un papel y se fue con su perro. Julián, tenemos que preparar una estrategia legal por si intenta demandarte o pedir dinero por el rescate. Ya sabes cómo es esta gente, buscan cualquier oportunidad para sacar tajada. Quiero verla, interrumpió Julián, intentando incorporarse en la cama. El dolor lo atravesó como un rayo desde la pierna hasta el cuello. Julián, por favor, no seas dramático. Cálmate. Le enviaremos una cesta de frutas o un cheque generoso por correo. 100, $200. No hace falta que tengas contacto personal con ese tipo de gente. Además, los paramédicos dijeron que olía mal. No es higiénico. He dicho que la encuentres, gritó Julián. Y el monitor cardíaco se aceleró, pitando alarmado bip bip bip. Ahora mismo, no quiero excusas, Vanessa. Encuéntrala o estás despedida. Vanessa salió asustada de la habitación. Nunca lo había visto así de intenso, por algo que no fuera dinero. Julián se dejó caer en la almohada, respirando con dificultad. Sudando frío, cerró los ojos y, en la oscuridad de sus párpados, solo podía recordar la sensación de esa mano áspera sosteniendo la suya bajo la lluvia, y el calor de ese abrigo remendado que olía a vida y a perdón. Le tomó a su equipo de seguridad privada 2 días completos encontrarla. Elena no tenía dirección fija, no tenía cuentas bancarias, no aparecía en los registros oficiales. Era un fantasma en el sistema, invisible para la sociedad que Julián había ayudado a construir. Finalmente, la rastrearon gracias a un informante en un comedor comunitario.
Vivía en un edificio en ruinas en la zona industrial, la parte más pobre, peligrosa y olvidada de la ciudad. Julián, contra el consejo de los médicos y firmando su propia alta voluntaria bajo su responsabilidad, salió del hospital en silla de ruedas con la pierna aún en alto. Llévenme allí, ordenó a su chofer. El coche de lujo, un sedán negro blindado con cristales tintados, se deslizó como una nave espacial alienígena por las calles, llenas de baches y basura del barrio de Helena. La gente en las aceras miraba el coche con desconfianza y hostilidad. Julián miró por la ventana. Niños jugando entre escombros, edificios con las ventanas rotas tapadas con cartón. Nunca había estado en un lugar así, a pesar de haber diseñado la mitad de la ciudad desde sus planos en el aire. Se sintió como un turista en el infierno. El coche se detuvo frente a un edificio de ladrillo gris, manchado de humedad negra. Su guardaespaldas, un hombre enorme llamado Marcos, lo ayudó a bajar la silla de ruedas y lo empujó por un pasillo estrecho, oscuro, y que olía a comida frita, orina de gato y tuberías viejas. Bajaron al sótano por una rampa improvisada. Llegaron a una puerta de madera hinchada por el agua con el número 1.000 millones pintado a mano con pintura roja descascarillada. «Déjenos solos», ordenó Julián a sus hombres. «Pero señor, es peligroso», protestó Marcos. «No sabemos quién está ahí dentro». «Lárguense al coche, es una orden». Julián se quedó solo frente a la puerta, sentado en su silla de ruedas de titanio que costaba más que todo el edificio. Respiró hondo para calmar el temblor de sus manos. No era miedo al lugar, era miedo a ella, miedo a enfrentarse a su propia conciencia. Tocó la madera. 3 golpes suaves. Se escucharon ladridos al otro lado, ladridos alegres. Luego la voz de Helena, cautelosa. «¿Quién es?» «Soy yo, Julián». Hubo una pausa larga, eterna. Se oyeron los cerrojos abrirse, uno tras otro. Cadenas, pasadores, la seguridad de los pobres. La puerta se abrió, lentamente, chirriando sobre sus goznes oxidados. Helena estaba allí, sin sus gafas oscuras. Sus ojos eran de un color gris pálido, nublados, mirando al vacío, pero hermosos en su tristeza infinita. Llevaba ropa sencilla de casa, un suéter de lana viejo y pantalones de chándal. Bongo, el perro, estaba a su lado, moviendo la cola frenéticamente al reconocer el olor de Julián, el olor a sándalo, medicinas y a miedo que ahora le era familiar. «Señor Thorne», dijo ella. No lo llamó Julián esta vez. La intimidad de la noche del accidente, esa conexión sagrada entre la vida y la muerte, había desaparecido con la luz del día. La barrera social había vuelto. Su voz era fría, educada, distante. ¿Puedo pasar?», preguntó Julián, sintiéndose más pequeño e insignificante en su silla de ruedas de lo que jamás se había sentido en su torre de 50 pisos. Helena se apartó de la puerta, dejándole espacio. «Es pequeño. Y no hay sillas para visitas. No suelo recibir a gente como usted». «Traigo la mía», dijo Julián, golpeando los reposabrazos de su silla de ruedas, intentando bromear para romper el hielo, pero la broma murió en el aire viciado del sótano. Entró. El cuarto era minúsculo. Una celda, una cama individual perfectamente hecha, una mesa pequeña con una taza despostillada, una cocinilla de gas de 2 hornillas, pero estaba impecablemente limpio, olía a lavanda barata y a dignidad. Y entonces Julián lo vio. Sus ojos se clavaron en la pared del fondo. Allí, colgado como una reliquia sagrada, como un crucifijo doloroso, estaba el violín roto. Estaba pegado con cinta adhesiva industrial plateada, intentando mantener la forma original desesperadamente, pero era evidente que estaba muerto. Faltaban trozos de madera. El puente estaba colapsado. Era un cadáver de madera exhibido en la pared como un recordatorio constante de la crueldad. Julián sintió que el corazón se le partía en dos. La vergüenza fue tan intensa, tan física, que tuvo que bajar la cabeza porque no podía soportar mirar esa prueba de su pecado. «¿Viniste?», dijo Helena, cerrando la puerta y apoyándose en ella, cruzando los brazos. «Tenía que venir, tenía que darte las gracias. Me salvaste la vida, Helena, a pesar de lo que te hice, a pesar de que te traté como basura. ¿Por qué? ¿Por qué me ayudaste?». Helena suspiró y caminó con seguridad hasta la cama. Se sentó en el borde. Bongo apoyó la cabeza en su regazo, y ella le acarició las orejas mecánicamente. «No lo hice por usted, señor Thorne. Lo hice porque era un ser humano sufriendo. El dolor suena igual en todos, ricos o pobres. Cuando alguien grita pidiendo ayuda en la oscuridad, no le preguntas cuánto tiene en el banco ni quién es su padre. Le das la mano. Así me educaron». Julián tragó saliva. El nudo en su garganta dolía más que sus costillas rotas. «Quiero pagarte. Quiero darte una recompensa. Lo que quieras. Una casa. ¿Dinero? Una pensión vitalicia. Puedo sacarte de este agujero hoy mismo. Pídeme lo que sea. Tengo el talonario aquí». Helena sonrió tristemente. Una sonrisa que no llegó a sus ojos muertos. Negó con la cabeza. «No quiero su dinero.
señor Thorne. Ya se lo dije el primer día en el vestíbulo. El dinero que usted tiró al suelo con tanto desprecio, se lo di al guardia de seguridad. Tenía un hijo enfermo y necesitaba medicinas. Yo no lo necesito. El dinero no me devuelve lo que perdí. El dinero no compra lo que usted rompió. Pero, tu violín, yo lo rompí. Déjame comprarte uno. El mejor del mundo. Un Stradivarius si quieres. Traeré un experto de Viena. Puedo conseguirte el instrumento que tocan los solistas de la filarmónica. Mi violín no era valioso por ser un violín, dijo ella suavemente. Y sus ojos ciegos se llenaron de lágrimas que no cayeron. Era valioso porque eran las manos de mi padre. Él me enseñó a tocar antes de morir de cáncer. Él me enseñó que la música es la única forma de ver colores cuando tus ojos se apagan. Cuando usted lo rompió, no rompió madera, cuerdas y barniz. Rompió mi memoria, rompió mi conexión con él. Rompió la voz con la que yo hablaba con el mundo. Eso no se compra en una tienda, señor Thorne, por más cara que sea. Julián se quedó en silencio. El sonido del goteo rítmico de una tubería llenó la habitación, marcando los segundos de su culpa. Por primera vez en su vida, Julián Thorne entendió que era pobre. Miserablemente pobre. Tenía millones, edificios, coches, pero no tenía nada de valor real. No tenía nada que no se pudiera reemplazar con una tarjeta de crédito. «Entonces, ¿qué puedo hacer?», preguntó desesperado. Su voz se quebró, perdiendo toda su autoridad habitual. «¿Cómo puedo arreglar esto? No puedo vivir con esta deuda. No puedo dormir sabiendo que destruí lo único que tenías. Dime qué hacer». Elena levantó la cara hacia él. Hubo un cambio en su expresión, una decisión, una vulnerabilidad nueva. ¿De verdad quiere hacer algo? ¿O solo quiere limpiar su conciencia con un cheque para volver a su torre de cristal y olvidar que existo? «Quiero hacer lo correcto. Lo juro por mi vida». «Escúcheme», dijo ella, «pero escúcheme de verdad, no como ese día en la entrada cuando solo oía su propia prisa. Siéntese ahí, en silencio, y escuche mi historia completa. No me dé dinero, deme su tiempo. Eso es lo único que usted no sabe dar a nadie». Julián asintió, aunque ella no podía verlo. Se acomodó en la silla. «Te escucho. Tengo una hija», dijo Elena. «Bueno, mi sobrina, Sofía, tiene 7 años. Julián escuchó atento. «Está enferma, señor Thorne. Tiene la misma condición degenerativa que me dejó ciega a mí. Retinosis pigmentaria. Es hereditaria». Elena respiró hondo, temblando, apretando las manos en su regazo. «Los médicos dicen que si no se opera antes de cumplir los 8, perderá la vista para siempre. Vivirá en la oscuridad, como yo. Ella vive con mi hermana mayor en el campo porque yo no puedo cuidarla aquí en este sótano húmedo. Todo lo que ganaba tocando el violín en el metro, en la calle, en su vestíbulo, cada moneda que la gente me tiraba, era para su operación. Llevo 5 años ahorrando, moneda a moneda. Me faltaba poco, pero sin el violín, sin mi herramienta de trabajo, sin poder tocar, no podré juntar el resto a tiempo. Mi hija se quedará ciega, señor Thorne, y esa será mi verdadera oscuridad. Saber que pude salvarla y fallé». Julián miró sus propias manos. Manos manicuradas que construían edificios inútiles, que firmaban despidos, que rompían esperanzas. «¿Cuánto cuesta la operación?», preguntó. $20,000. Tenía 18,000 ahorrados, billetes pequeños guardados con gomas elásticas. Entonces, Elena se llevó las manos a la cara y su voz se quebró en 1000 pedazos, soltando un sollozo que llevaba días contenido. «La semana pasada», continuó ella, llorando abiertamente, «mientras yo estaba en el hospital dando mi declaración a la policía sobre su accidente, mientras le salvaba la vida a usted y sostenía su mano, alguien entró aquí. Bongo estaba con mi vecina. Cuando volví del hospital, la puerta estaba rota a patadas, el colchón destripado y la lata de café donde guardaba mis ahorros vacía». Julián sintió que se ahogaba. El aire de la habitación se volvió irrespirable. La ironía era devastadora. Mientras ella lo salvaba a él, el mundo la destruía a ella. 5 años, señor Thorne. 5 años contando monedas, comiendo una vez al día, usando ropa de segunda mano, pasando frío, y se lo llevaron en una hora. $18,000. Probablemente los ladrones los quemaron o los gastaron en drogas y alcohol en una noche, sin saber que cada billete era un día más de luz para Sofía, sin saber que estaban robando los ojos de una niña. «¿Denunciaste?», preguntó Julián, con un hilo de voz, sabiendo la respuesta. «¿A quién?». «A la policía». Se rieron. No vinieron. Dijeron que no tenían recursos para robos menores en este barrio de gente conflictiva. Me faltaban $2,000. Solo 2,000. Estaba tan cerca y ahora no tengo nada. Ni violín, ni dinero, ni esperanza. Y el cumpleaños de Sofía es en un mes». Julián miró el violín roto en la pared. Él había roto su herramienta. Y el destino le había robado su futuro mientras ella lo salvaba a él. La deuda era impagable. Era infinita.
Julián sintió una necesidad urgente de ver la realidad de lo que había causado. ¿Puedo hablar con ella?, preguntó Julián de repente. Elena dudó. Se secó las lágrimas con la manga de su suéter. ¿Con Sofía? Sí, por favor. Necesito verla. Necesito saber por qué estoy luchando. Elena asintió lentamente. Sacó un teléfono inteligente barato, con la pantalla rajada. Marcó un número por videollamada. Sofía, mi amor, dijo Elena a la pantalla cuando contestaron. Hay alguien que quiere saludarte. Un amigo. Julián tomó el teléfono con manos temblorosas. La pantalla se llenó con el rostro de una niña pequeña. Tenía coletas desordenadas y una sonrisa dulce, inocente. Pero sus ojos eran grandes, vidriosos, y los entrecerraba con un esfuerzo visible, tratando de enfocar la luz del teléfono, acercándose mucho a la cámara. Luchaba por ver. Veía sombras. ¿Quién es, tía?, preguntó la niña con voz cantarina. ¿Es el señor que te va a ayudar con el violín? Julián miró a esa niña, vio la inocencia que estaba a punto de ser devorada por la oscuridad eterna, y algo dentro de él, el último muro de hielo y cinismo que rodeaba su corazón, se rompió para siempre con un sonido ensordecedor, más fuerte que el choque de su coche. Hola, Sofía, dijo Julián, con la voz más suave y quebrada que había usado en su vida. Me llamo Julián. Tu tía me dijo que te gusta el piano. Sí, señor, respondió la niña. Me encanta. Pero ya no veo muy bien las teclas negras. Se están volviendo grises, como nubes de lluvia. A veces me equivoco y toco la madera. Julián cerró los ojos un momento, tragándose un sollozo que le quemaba la garganta. Imaginó a esa niña tanteando el piano, perdiendo la música poco a poco. Ya no más, susurró Julián. Te prometo que vas a ver colores. Te prometo que vas a ver todas las teclas, Sofía. Las negras, las blancas y hasta el polvo que flota sobre ellas. Te lo juro. Le devolvió el teléfono a Elena. Sus manos ya no temblaban. Ahora tenían un propósito, una misión. Elena, dijo Julián, prepara tus cosas. ¿Qué? Prepara tu maleta y llama a tu hermana ahora mismo, que traiga a Sofía a la ciudad. Mañana mismo. La van a operar. Señor Thorne, no le estoy pidiendo. No es caridad. Elena, la interrumpió él, inclinándose hacia adelante desde su silla de ruedas y tomando las manos callosas de ella entre las suyas. Es justicia. Es deuda. El mejor cirujano oftalmólogo del país es amigo mío. Yo me encargo de todo. Del dinero robado, de la operación, de la recuperación, del viaje. Todo corre por mi cuenta. Elena empezó a llorar de nuevo, pero esta vez era diferente. Era alivio. Y no solo eso, continuó Julián, con una intensidad febril. Julián miró alrededor del cuarto miserable, registrando la pobreza, la humedad, la injusticia. Voy a construir un centro de música. En la Torre Thorne. En el vestíbulo donde te humillé. Voy a tirar esa cafetería pretenciosa y voy a poner un escenario. Y tú vas a ser la directora. Tú y tu hija tendrán un sueldo digno, un apartamento en el edificio y un escenario para tocar todos los días. Elena se quedó inmóvil, procesando la magnitud de la oferta. Las lágrimas corrían libremente por sus mejillas. ¿Por qué haría eso?, preguntó ella en un susurro. ¿Por qué cambiaría todo por mí, una nadie? Porque tú me cubriste con tu abrigo en el barro cuando yo no merecía ni una mirada, dijo Julián con la voz rota, mirándola a los ojos ciegos. Porque tú me enseñaste que el ciego era yo, Elena. Veo, pero no miro. Tengo ojos, pero no tengo visión. Tú me vas a enseñar a ver. Y Sofía va a ver el mundo que yo no supe apreciar. 6 meses después, el vestíbulo de la Torre Thorne estaba irreconocible. Ya no era un espacio frío, gris y vacío de paso rápido donde nadie se miraba a los ojos. Estaba transformado. Había alfombras cálidas, plantas y estaba abarrotado de gente. Pero no eran solo inversores japoneses ni hombres de negocios con trajes grises y caras largas. Había familias del barrio, niños corriendo, empleados de limpieza, secretarias que se habían detenido a escuchar, mensajeros que habían dejado sus paquetes un momento. En el centro, sobre un escenario pequeño de madera noble rodeado de orquídeas blancas, había un piano de cola negro, brillante como un espejo, y, junto a él, de pie con una postura de reina, había una mujer con un vestido azul elegante que resaltaba su piel pálida. Sostenía un violín nuevo, un instrumento antiguo y valiosísimo hecho a medida por un luthier de Cremona, que brillaba bajo las luces cálidas del escenario. Julián estaba en primera fila, de pie, sin bastón. Su pierna había sanado, aunque le quedaba una leve cojera que le recordaba cada paso que daba quien era ahora, pero su corazón era el que había cambiado por completo. A su lado no estaba Vanessa, ni su madre, ni ningún socio. Estaba Bongo, el perro labrador, con un lazo azul en el cuello, descansando como un rey en una alfombra especial. Entonces, una figura pequeña salió al escenario corriendo. Una niña de 7 años, con gafas gruesas, pero con una sonrisa radiante que iluminaba todo el edificio de 50 plantas. Sofía caminaba sola,
sin bastón, sin ayuda, miraba todo con ojos grandes y curiosos, absorbiendo los colores, las luces, los rostros, maravillada por cada detalle. Veía, la operación había sido un éxito total. Sofía se sentó al piano, miró a su tía Elena y asintió con la cabeza. Elena levantó el arco, respiró hondo, llenando sus pulmones de aire limpio, y empezaron a tocar. La música llenó el espacio. No era la música triste del metro, no era la música de la soledad y la supervivencia. Era una melodía de triunfo, de luz, de segundas oportunidades. El sonido del violín se entrelazaba con las notas claras y alegres del piano, subiendo hacia el techo de cristal, hacia el cielo, rompiendo las barreras entre el mundo de arriba y el mundo de abajo. Julián miró a su alrededor. Vio a la gente emocionada, con lágrimas en los ojos. Vio a sus empleados sonriendo, sintiéndose parte de algo humano por primera vez en años. En ese momento, la prueba final llegó. Un inversor importante, el Sr. Takagi, un hombre conservador con el que Julián solía hacer negocios millonarios, se le acercó y le susurró a oído con tono de preocupación: Julián, esto es conmovedor, es un buen truco de relaciones públicas, pero una directora ciega y una niña, ¿no crees que da una imagen de debilidad para una empresa de arquitectura global? Deberías poner a alguien más presentable, alguien de conservatorio. Esto parece un circo. El viejo Julián habría estado de acuerdo. El viejo Julián habría protegido su imagen, habría despedido a Elena discretamente y habría puesto a un director famoso. Pero el nuevo Julián, el hombre que había estado en el barro, miró al inversor a los ojos. Luego miró al escenario, donde una niña de 7 años veía sus propias manos bailar sobre las teclas gracias a él. Con todo respeto, Sr. Takagi, dijo Julián en voz alta, lo suficientemente alta para que los socios cercanos lo oyeran. La persona más presentable, más fuerte y con más clase que conozco en este mundo es esa mujer ciega. Ella me salvó la vida cuando yo no valía ni el traje que llevaba puesto. Ella es la directora. Ella es el alma de este edificio. Y si eso le molesta, o si piensa que la bondad es debilidad, ahí está la puerta giratoria. Mi edificio no necesita gente que tiene ojos, pero no sabe ver. El inversor se quedó mudo, rojo de vergüenza, y se retiró discretamente. La gente alrededor, los empleados de Julián, sonrieron con orgullo. Cuando la música terminó con una nota alta y sostenida, el aplauso fue atronador. Duró minutos. La gente se puso de pie. Elena bajó el violín, jadeando de emoción. Buscó con su rostro entre la multitud, guiándose por el sonido, por esa intuición que nunca le fallaba. Julián susurró al micrófono. Julián subió al escenario, cojeando ligeramente. Tomó su mano frente a cientos de personas. Estoy aquí, Elena. Siempre voy a estar aquí. Ella apretó su mano con fuerza. Esa misma mano que había sostenido en el barro y la sangre. Lo veo, dijo ella, soltando su mano para tocar el pecho de Julián, justo sobre su corazón que latía fuerte. Ahora te veo, Julián, y brillas. Brillas más que cualquier torre de cristal que hayas construido. Julián sonrió, con los ojos húmedos, sin importarle quién lo viera llorar. Miró a Sofía, que lo saludaba con la mano desde el piano. Miró a Elena, y supo que nunca más volvería a caminar solo en la oscuridad. Había perdido algo de su fortuna en el proceso. Había perdido socios arrogantes, pero había ganado algo eterno. El millonario había perdido su arrogancia en una zanja, pero había encontrado su verdadero tesoro en el lugar más inesperado. Y no era de oro, era de música, de perdón y de amor.